Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Damos inicio entonces a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre aprendizaje no supervisado en general y en particular sobre el método de las K-medias o el K-means. Los objetivos de esta presentación entonces es reconocer un problema de clasificación no supervisado y utilizar a K-means como un método de clasificación efectivamente no supervisado. También lo llaman métodos de agrupamiento. Si nos ubicamos en nuestro cuadro general, otra vez el que hemos visto varias veces durante nuestras clases, nos vemos aquí en aprendizaje de máquina. Ya vimos varios métodos de técnicas supervisadas, donde aquí estaban, eh, donde en este punto se encontraban las técnicas de clasificación y las técnicas de regresión. Ahora vamos a ver un método no supervisado, en este caso uno en especial, que es el de K-means, que es un método de agrupamiento, o en inglés clustering. Los no supervisados entonces se encuentran en esta otra columna, de esta diapositiva que hemos visto también varias veces en nuestro curso, y son métodos que aquí dicen crean un modelo que busca explicar las características de entrada sin contar con las etiquetas, así que va a ser algo que no le vamos a añadir, como antes, que nosotros teníamos un conjunto X de muestras y ese conjunto X buscaba explicar una etiqueta Y para cada muestra correspondiente. En este caso no vamos a tenerlas, ahí está, no vamos a tener esas etiquetas, solamente vamos a contar con X. En cuanto a los métodos, entonces estaba, de los métodos no supervisados, estaban los métodos de agrupamiento o clustering. Vamos a ver K-means como un método de agrupamiento. Hay métodos también no supervisados como los de estimación de densidad o de reducción dimensional. Sin embargo, por ahora los vamos a dejar un poco de lado. Vamos a trabajar solamente métodos de agrupamiento, clustering, que si resumimos se pueden ver así. Entonces, tenemos nuestro conjunto de entrenamiento, que en este caso, para K-means, va a corresponder de tantas características y de un dato, y es cuántas clases K quieren ustedes tener. K-means, a ustedes le van a dar un conjunto de datos X, por ejemplo aquí si lo tomamos en un espacio dimensional con X0 y X1, entonces vamos a darle un conjunto de datos y vamos a decir que él nos tome dos, por ejemplo, agrupaciones diferentes. Entonces nos diría, esto de aquí es un grupo y esto de aquí es otro grupo. O si le pido ahora no dos, sino más clases diferentes, entonces, por ejemplo acá, él podría decir que aquí hay otro grupo y agrupa estas muestras. O si le digo que tome más, pues cada vez me va a separar nuestro conjunto en grupos diferentes dependiendo de cuántas K. Obviamente esto tiene alguna métrica que nos determine cuál sería el conjunto, entre comillas, óptimo o de menor error según nuestra métrica, y K-means o el algoritmo de K-means nos lo va a encontrar. Entonces, tenemos nuestro conjunto de entrenamiento, como les decía, solamente características, y para el caso específico de K-means cuántas clases. Para otros algoritmos no es necesario. Ellos llegan solo a cuál K sería el mejor para nuestro conjunto. Pero en el caso de K-means se necesita decirle cuántas clases. Con este conjunto de entrenamiento, después de la etapa de aprendizaje, llego a mi algoritmo de Machine Learning de clasificación, en el cual yo le doy una nueva característica. Él, a partir del modelo creado del conjunto de entrenamiento, llega a una predicción, y la predicción es a cuál de las clases que él mismo sacó corresponde esa característica. Entonces, este sería el modus operandi de K-means, en este caso, de nuestro método de clasificación no supervisada. Generalizando entonces, la clasificación no supervisada es un método de aprendizaje automático donde un modelo se ajusta a las observaciones. No hay etiquetas, no existen estas Y dadas por un experto. Esas etiquetas van a salir a partir del mismo problema, se van a hallar a partir del mismo problema. Por ejemplo, en la imagen que vemos acá, que es un ejemplo del algoritmo de K-means,
nosotros empezamos primero, ya esperemos que repita, aquí, le damos un conjunto de datos, le vamos a dar unos puntos y el algoritmo, él solito va iterando hasta que me encuentra, entonces, una región, que sería la que ustedes vieron, que se formaba como por acá, la cual me va a separar unas clases de otras y me va a encontrar estos puntos. Este otro que está por acá y este otro que está por acá, bueno, que está en algún sitio de esta parte, donde estos de aquí serían los centros o esos centros de masa que él solito va a hallar a partir de un proceso iterativo que me va a decir como cuál es el centro de mi región. Obviamente la definición de centro es bastante subjetiva y va atada a una métrica, pero bueno, aquí está, pero eso lo veremos más adelante conforme vayamos explicando el algoritmo y la convergencia que tiene este algoritmo con respecto al tiempo. Pero antes, veamos algo más de argot para poder comunicarnos en el mismo lenguaje. Entonces, una teselación, que es una palabra, va a ser la palabra del día, teselación. Teselación como tal no forma parte del diccionario de la RAE. El término que sí aparece, y si ustedes lo buscan, es teselado. Y teselado dice que es formado con teselas. Y una tesela es cada una de las piezas con las que se forma pues un mosaico. Entonces cada partecita de un mosaico puede ser considerada una tesela. Y si yo formo algo con teselas, estoy haciendo un teselado, como la imagen que ustedes ven a la derecha. Entonces, una teselación pues es la acción de realizar este proceso. Si seguimos, vamos a ver que los términos teselación y teselado van a hacer referencia a una regularidad, así lo definen, o un patrón de figuras que recubren o pavimentan, por ejemplo en este caso, una superficie plana y que va a cumplir con dos requisitos. El primero es que no queden espacios entre sí. Noten ustedes que aquí no hay espacio sin teselar, lo mismo acá y lo mismo acá. Y segundo, que no se superpongan las figuras. Entonces, por ejemplo, acá en la teselación de Voronoi, que va a ser la que nos va a interesar, por lo menos por hoy, en esta teselación de Voronoi, o que también se conoce como el polígono de Thyssen, no cumple con estos dos requisitos. No quedan espacios en blanco acá sin teselar y no se van a superponer en todas las figuras, no se van a superponer dos, ¿no? Ustedes no ven que esta esté sobrepuesta con otra, sino simplemente llenan todo el espacio sin superponerse. Lo mismo acá, este Penrose, en la teselación de Penrose es el mismo de la pseudoinversa de Moore-Penrose. Por cierto, le recomiendo esta página. Señora lo ha logrado todo en la vida. Pero bueno. Y acá, este sería otro patrón de teselado, pues un poquito más orgánico, de pronto que ustedes pueden encontrar en la calle con baldosines, ¿no? Bueno, sigamos avanzando. Entonces, avancemos con el anterior. Les decía yo que nos va a interesar una teselación de Voronoi o que se produce mediante el efecto de, ahí está, los diagramas de Voronoi. Entonces, para crear un diagrama de Voronoi, si nos devolvemos un poquito aquí, ahí está, volvemos acá. Yo les decía que nos iban a interesar estos centros. Entonces, este centro y este centro que se encontraban acá. Si yo hallo las distancias, ahí están, si yo hallo todas las distancias que hay entre cualquier punto que yo ponga en el espacio, por ejemplo, este punto que yo pongo en el espacio, y hallo la distancia que hay de ese punto en el espacio a este centro y de ese punto en el espacio a este centro, yo puedo llegar a formar superficies en las cuales soy equidistante. Estoy hablando del punto que acabé de ponerle, voy a ponerle un colorcito diferente de pronto, en rojo. Aquí. Puntos en los cuales soy equidistante a dos puntos como tal. Por ejemplo, este punto es equidistante a este y es equidistante a este. Lo máximo que puedo llegar en el espacio, por lo menos en un espacio 2D, es a puntos como este.
en los cuales soy equidistante a 3 puntos. Tengo este punto, este y este. Soy equidistante a 3. Entonces, dice, los puntos se denominan sitios. Entonces, voy a borrar acá. Cada uno de esos puntitos los voy a denominar sitios. Y en el algoritmo de K-medias van a ser los centroides, que después van a ser los dos nombres que le vamos a dar en esta presentación a cada uno de los puntitos. Esos serán nuestros puntos de interés o los centroides que nos va a ir hallando K-means. Más adelante lo miramos. La superficie que delimita el diagrama de Voronoi se define como las líneas equidistantes entre pares de sitios. En el peor de los casos puedo llegar a tener 3, como en este punto, como en este punto. Si ustedes miran, eso va a pasar en las aristas, pero más que eso no voy a tener. Tendría que ser una configuración muy específica para ser equidistante a más de 3 puntos. La mayoría de veces solamente va a ser equidistante a 2. Estas regiones, por ejemplo acá, me van a definir, ahí está, van a definir regiones de decisión. Por lo tanto, si yo tengo una muestra nueva en mi espacio, digamos que este es el espacio x0, x1, si yo tengo una muestra nueva y me llega, por ejemplo, acá, si yo me encuentro dentro de esta región, significa que estoy dentro de la clase que corresponde a este centroide. Si yo pongo otra muestra nueva y esa muestra nueva, supongamos, pongámosla en color verde, supongamos que me llega acá, entonces yo podré clasificar a esta muestra nueva de manera más fácil porque está dentro de esta superficie teselada. Se encuentra dentro de esta tesela, donde esta tesela de acá es más cercana a este punto. Entonces, para mí, si yo logro encontrar estos centros y a partir de los centros crear las teselas para cada una de mis regiones y crear toda la teselación, entonces puedo clasificar una muestra nueva que me llegue simplemente sabiendo que se encuentra dentro de alguna tesela en especial o simplemente hallando cuál es la distancia más cercana a cada uno de los centros correspondientes, que así es como se haría en la práctica. Entonces, esas regiones de decisión, esas superficies que se van creando, que pues en este caso eran 2D, pero puede tener tanta dimensionalidad como dimensión tenga el vector de características de entrada, se vuelve bastante fácil hacer la clasificación siempre y cuando tenga alguna de las dos, o los centroides o las regiones como tal, o estas líneas que pueden llegar a ser líneas o hiperplanos que me separan la región de decisión. Entonces, si tengo alguna de las dos, ya tengo mi clasificador. El proceso ahora va a consistir en, tengo mis muestras, a partir de mis muestras, hallar los centroides de cada uno de las regiones, de las agrupaciones, óptimos de acuerdo a alguna métrica, y con esos centroides hallar entonces la teselación o hacer el diagrama de Voronoi, y cuando me llegue una muestra nueva yo ya sé que esa corresponde a alguna región en particular o algún grupo en particular que yo hallé simplemente por distancia, por ejemplo. La distancia que se suele hallar será entonces nuestra distancia euclidiana. Sigamos con nuestro algoritmo de K-medias. El algoritmo de K-medias es un método heurístico de agrupamiento. Siguiente palabra del día, búsquenme qué significa heurístico. Creo que ya lo hemos tratado un par de veces, sin embargo, paren el video, busquen qué es heurístico y van a ver ustedes que tiene mucho que ver con un algoritmo hecho específicamente para el caso. Entonces, K-medias o K-means es un método, también puede verse como un algoritmo heurístico de agrupamiento que tiene como objetivo la partición de un conjunto de n observaciones en k grupos. Entonces tenemos aquí, si vemos el conjunto de datos de la derecha, primero partimos con un pocotón de mases en todo el espacio. Esas serían nuestras n observaciones, cada uno de esos puntitos. Yo quiero partir esto en k grupos, donde para mí k, en el ejemplo que ustedes ven a la derecha, es k igual a 3. Cada observación pertenece al grupo cuyo valor medio es más cercano. O sea, cada una de estas observaciones que me lleguen nueva va a pertenecer a un grupo cuyo valor medio entre este y el resto va a ser el más pequeño.
tengo que definir entonces cuál es ese criterio que me diga que es más cercano, y es el que decía que usualmente se define como una simple distancia euclidiana, la raíz cuadrada de la diferencia de las componentes al cuadrado. La primera vez que se utilizó el término K-medias fue por James McQueen en el 67. Sin embargo, el algoritmo es un poco más antiguo, solo que no se llamaba de esa manera y se utilizaba en otros contextos, también en contextos de comunicaciones y demás. Pueden encontrar algo de la historia en este link si les interesa. Entonces, empecemos con el algoritmo, que puede dividirse en tres, de pronto mínimo dos pasos, teniendo en cuenta un bucle. Lo primero y más importante, diría yo, del algoritmo es la inicialización. Entonces se van a asignar K centroides iniciales, donde la selección de esos centroides iniciales por ahora digamos que va a ser al azar. Esos centroides iniciales pueden o no ser parte de los X, de las características del conjunto de entrenamiento. Entonces, supongamos aquí que no voy a ser parte. O sea, yo tengo los cuadraditos grises, son los grupos a los cuales yo quiero, las características a las cuales yo quiero agrupar. En este caso las quiero agrupar en tres y puse tres muestras al azar. ¿Por qué las puse ahí? Simplemente porque alguna distribución me servía, simplemente porque las puse a partir de un método, por ejemplo, que les dé a ustedes una distribución en el espacio, donde ustedes saben que sus características se van a encontrar siempre eh, en algún valor mínimo y máximo, tanto en x mínimo y x máximo, y mínimo y y máximo, y simplemente las ponen ahí, en el espacio en el cual se encuentran también sus características. Nótese que para nuestro ejemplo lo estamos tomando bidimensional, pero en la práctica esto puede tener cualquier dimensión. Entonces, tomamos tres puntos al azar. Cada uno de esos puntos van a ser los centroides de las siguientes iteraciones y nos van a definir la teselación que genera. Por ejemplo, para este caso, una teselación podría ser una superficie algo así como esta, de pronto algo así. Y si ustedes ven, pues no tiene mucho que ver por ahora. Entonces vamos a mejorar esta teselación para que me explique mejor los datos que se encuentran aquí en gris. Vamos acá. El algoritmo entonces, en nuestro paso 2, parte de la inicialización y ahora sí vienen los pasos que van a reducir nuestro error. Se hallan las distancias desde cada centroide a cada muestra X. Entonces primero, por ejemplo acá, hallaría cuánto es esta distancia, cuánto es esta distancia y así sucesivamente a cada muestra. Ahí. Y lo mismo para todas las demás. Entonces aquí lo haría para el rojo también. Hacerlo para dos nomás. Entonces hallaría todas estas de acá. Después se agrupan solamente los más cercanos. Entonces, yo diría acá, para esta muestra, la más cercana es la roja. Para esta muestra, la más cercana es la verde. Para esta muestra, la más cercana definitivamente no es la roja ni la verde, es la azul. Es esta de acá, es este vector. Entonces, cuando ya tenga computadas todas las distancias de todos los centros que están aquí, de todos los centros que están aquí en círculos, a todas las muestras que están aquí en cuadrados, yo calculo para cada muestra cuál es el centro que se encuentra más cercano. Y a este lo tagué. Entonces, si este es el centroide 1, el centroide 2 y el centroide 3, a este lo asigno al 1, a este lo asigno al 2, al 2, al 2, al 2, al 2, y así, y a este al 3, y así sucesivamente con cada uno. Entonces, nótese que primero tuve que calcular todas las distancias de todos contra todos, de todos los centroides contra todas las muestras, y después por cada muestra calcular cuál fue la menor distancia entre las distancias a los centroides. Este procedimiento genera, como ustedes pueden ver, un diagrama de Voronoi, ya que tengo los centroides, tengo estas regiones que me generan mi diagrama de Voronoi, y ya tendría entonces una primera, una primera región de decisión
Si me llega una muestra nueva, pues yo ya sabría que corresponde a esto. Pero el problema es que esto de aquí no es óptimo en cuanto a distancias y en cuanto a agrupación. Es la primera iteración por ahora. Nuestro paso número 2, entonces, consistiría en los nuevos centroides serán entonces la media entre los X correspondientes a cada región. ¿Qué quiere decir eso? Este de acá, por ejemplo, la región roja, solamente tenía una muestra, entonces la media de una muestra, pues él es el mismo, o sea, este punto lo pongo acá. De toda esta región, la media digamos que se encuentra como por acá, en esta zona, entonces este punto lo pongo acá. Yo saco la media, literal la media es, si ustedes tienen muestras bidimensionales, x1, y1, x2, y2, y así sucesivamente de cada uno de estos puntos, entonces sacan la media en x1, en x, sacan la media en y pues ese sería el nuevo punto. Si tiene mayor dimensión, pues sacan la media en cada una de las coordenadas y ese daría el nuevo punto. De ahí el nombre también de K-medias, ya que yo voy a atender los centros, ahí está, de mi teselación, los voy a hacer tender a la media de los agrupamientos que voy generando en cada iteración. Entonces, adelantamos, ahí está, este se corrió para acá, este se corrió un poco para arriba. Y después de este paso, dice, los nuevos centroides corresponderán entonces a la medida entre los X correspondientes a cada región. Después de este paso, volvería entonces a repetir. Vuelvo a repetir hasta llegar a una condición de convergencia. Entonces, vuelvo a sacar la distancia, vuelvo a revisar entonces el paso número 2, saco la distancia de todos los centroides nuevos a todas las muestras y para cada muestra hallaría entonces cuál es el centroide que se encuentra más cercano. Entonces, acá. La siguiente iteración, este centroide se me correría aquí. En la siguiente iteración, este centroide de pronto se me correría como por acá. Este de aquí de pronto se queda un poquito más arriba. Y volvería otra vez a realizar nuestro procedimiento cuando ya vuelva a tener una convergencia. Entonces, aquí la convergencia se va a dar en tres casos. El primero es que no haya cambios apreciables en los centroides. O sea, que ustedes llegaron a un punto en el cual los centroides se quedan quieticos. El segundo es el número de iteraciones, o sea que ustedes después de ciertas iteraciones no llegaron a un cambio considerable o simplemente sigue cambiando. Y el último es que no haya convergencia, que ese también suele llegar a pasar, sobre todo si el número de iteraciones es pequeño, y es que simplemente se siguió moviendo. O sea, esto aquí puede empezar a rotar dependiendo. Hay configuraciones muy raras, de pronto por error numérico puede llegar a suceder que los centros no se quedan quietos en algún punto, sino que empiezan a moverse y después del número de iteraciones que ustedes querían, nunca llegaron a una solución que se quedara quieta. Entonces, K-means usualmente se repite hasta que los centroides no se muevan, pero en caso de que eso no suceda, a ustedes les toca parar por alguno de estos dos criterios, por número de iteraciones o porque no llegó a una convergencia como tal. Ese sería entonces el algoritmo, la implementación tendría, ya miramos, ciertas consideraciones. Primero es que el algoritmo no garantiza la convergencia al óptimo global, o sea, que puede llegar a darse la condición en la cual el óptimo al que ustedes llegaron o los centroides a los cuales ustedes llegaron después de alguno de estos tres criterios de convergencia no es el óptimo, sino es un óptimo local o es una agrupación que disminuye la métrica que ustedes están trabajando, pero no es la mejor aplicación porque, y ahí vuelvo otra vez, lo más importante de K-medias es la inicialización. Así que el óptimo global al cual ustedes llegan depende mucho de cuáles fueron sus condiciones de inicio. Si sus condiciones de inicio no son lo suficientemente buenas, muchas veces pasa que al óptimo que va a llegar va a ser un óptimo local. Por eso suele correrse el K-medias varias veces, cambiando las posiciones de estos centros y tomando, por ejemplo, los centros finales después de varias etapas del algoritmo que más se repiten. O
midiendo alguna métrica, que lo vamos a ver un poco más adelante ya cuando tengamos hecho el algoritmo, donde esa métrica puede ser, por ejemplo, el que tenga menor diferencia entre clases, o sea, ustedes llegan, sacan la varianza y digamos que para 3 clases, después de haberlo corrido varias veces, ustedes van a tener problemas de este estilo, ¿no? Entonces, una ahí está, una agrupación que tenga más o menos la misma varianza, pueden que ustedes la vean mejor para resolver su problema que una agrupación en la cual 2 clases tienen una varianza muy pequeña y una varianza muy grande. Entonces esto de aquí puede que no sea tan bueno para su distribución. Y si esta fue la que más se repitió, pues nada, tomen esta como la mejor agrupación de acuerdo a su métrica. Primero, de la cantidad de veces que llegaron a ese mínimo. Y segundo, de una métrica que en este caso sería la varianza, pues porque ustedes quieren que todas las clases, dependiendo de su problema, eso puede llegar a suceder, tengan una varianza similar. Hacemos un poquito más. Ahí está. Les decía yo, el resultado puede depender de los grupos inicial, de los centroides iniciales en realidad que ustedes tengan. El algoritmo suele ser rápido, sin embargo, como les decía, es común ejecutarlo varias veces con diferentes condiciones de inicio, donde al final se tomaría pues cuál fue la condición de inicio, eh, cuál fue, perdón, la condición de fin que más se repitió. Existen diferentes variantes para inicializar los centroides. Les voy a comentar de 2. Aquí en esta publicación encuentran la comparación entre 4 métodos diferentes para inicializar este algoritmo. Les voy a contar como los 2 más sencillos y me opino que también se utilizan bastante. El primero es el método de Forgy. Este método elige aleatoriamente K observaciones del conjunto de datos y las utiliza como centroides iniciales. O sea, se corre varias veces, igual, ahí está. Se corre varias veces el algoritmo, pero la selección ya no sería puntos al azar en el espacio de búsqueda, sino este de acá, por ejemplo, seleccionaría este punto y este punto como los iniciales, porque hacen parte de X. Es de pronto el método más sencillo de inicializar. De pronto las desventajas están en que me pueden quedar los centroides muy juntos o muy disparejos iniciales, pero pues si no tienen información sobre el problema, de pronto es el mejor método de inicialización. Hay otro, que este es un poquito más complicado de entender, ya se los voy a explicar, dice el método de partición aleatoria, entonces dice asigna K grupos sin reglas de distancia, sino asigna K grupos tomados aleatoriamente del conjunto X. Es como similar al paso 2 y a partir de estos se va a calcular la media como en el paso 3. Y estos centroides son usados como los iniciales. ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo voy a tomar en nuestro conjunto, digamos, tantas muestras. Entonces las voy a subrayar acá con un color. Pongamos de color rojo. Ahí está. Entonces digamos que tomamos esta muestra aleatoriamente, esta muestra y esta muestra. Después, en otro color, vamos a tomar acá, por ejemplo en verde. Entonces tomamos esta muestra, esta muestra, esta muestra y esta muestra. Y el último color, que sería azul, tomemos las restantes. Esta y esta. Listo. No tengo ningún criterio de distancia, simplemente seleccioné de todo mi conjunto X que pueda tener n muestras, entonces seleccioné 3 grupos de n tercios, que es lo usual, y n tercios. Entonces aquí seleccioné las azules, las rojas y las verdes. Ahora, vuelvo a hacer como mi paso, similar a mi paso 2, en el cual calculo los centroides, por ejemplo, de las azules. Entonces los centroides de las azules estarían como por acá. Los centroides de las verdes, digamos que se encuentren como por acá, más o menos. Digamos que el centroide del verde está como por aquí y como por aquí. Y el centroide de las rojas estaría aquí, digamos como por acá.
Sí, más o menos digamos que ahí está el centroide de las rojas. Entonces tomaría estos tres puntos como rojo, el verde y el azul, tomaría estos tres puntos de aquí como los nuevos puntos de, de inicialización. Ya a partir de estos puntos, pues volvería a correr otra vez mi paso número 2 y mi paso número 3 y así paso 2 paso 3 paso 2 hasta 3 hasta que llegue alguno de las condiciones de convergencia. El algoritmo es más bien fácil de entender. Hay muchísimas adaptaciones donde ustedes se encuentran eh, que haya contado yo, por lo menos hay unos 15, 20 métodos que se utilizan de K-means con diferentes adaptaciones. Algunos son simples, como simplemente un cambio en la distancia que se utiliza, donde ya no es distancia euclidiana, sino alguna otra que me solucione mejor mi problema. Y otras un poquito más complicadas que dependen más bien del método de inicialización. Hay métodos muy rebuscados de inicialización, otros en los cuales, por ejemplo, aquí está, se intenta compensar un poquito el hecho de que los resultados dependen mucho de los grupos iniciales, mejorando los clústeres iniciales. Entonces, muchas técnicas de Camino que hacen es correr muchas veces, generan muchos algoritmos de clustering diferentes solamente para seleccionar cuál es el mejor grupo inicial y aún así se corre varias veces para de esos clústeres finales, después de que haya una convergencia, seleccionar cuál es el mejor. Entonces, la mayoría de modificaciones lo que hacen es eso, mejorar la definición de cuál es el mejor resultado final de K-means y muchas están basadas también en el problema. Así que vamos a implementar por lo menos una, la más simple. Ya después miramos las librerías qué nos proveen y con qué métodos nos proveen para, para poder mejorar nuestra clasificación de K-means no supervisada. Y el ejercicio en clase, para lo que sigue es, partiendo del código dado en clase, les voy a dar una implementación simple. Vamos a implementar el algoritmo de K-means en su versión más simple, o sea, corriendo una sola vez y mirando cuál es el resultado. Y corriendo ese algoritmo varias veces para mirar cuál es el resultado que más se repitió. Vamos a comparar el resultado de nuestro K-means con el de algún módulo de Python que ya se encuentra implementado. No me interesa cuál módulo de Python, buscarán ustedes alguna implementación y vamos a comparar a ver pues cuál es mejor. Obviamente el de algún módulo de Python va a tener muchísimas más opciones que hagan que sea más robusto, pero pues nuestro método es nuestro y por lo menos van ustedes a darse el lujo de decir que pudieron implementarlo. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente parte de nuestro curso.